Tal muchachos? Muy buen día. Un gusto saludarlos y bueno, primero que nada, pedirles una disculpa debido a que una situación personal provocó que me ausentara la semana pasada. Por ahí di aviso a la autoridad correspondiente y me permitió que tomara el resto de la semana para arreglar una situación que se me presentó. Pero bueno, yo sé que entre eso y el cambio de docente a lo mejor ha significado algunas dificultades, pero vamos a tratar de retomar esto. Bien, primero que nada, es un video introductorio para que nos sirva de preámbulo con lo que estamos viendo y para retomar lo que ustedes ya vieron. Este video está basado en unas presentaciones que ya les compartí, que se llaman fluidos. Eran tres presentaciones, de las cuales en este momento nos basaremos en la presentación uno y la presentación 2. Bien, entonces, ustedes con las actividades que ya desarrollaron, ya vieron lo que son los estados de la materia, los estados de agregación de la materia, que es lo mismo. Entonces ya saben que aquí en la Tierra, en nuestro alrededor, en donde nos encontramos, la materia se puede encontrar de tres formas. Estas tres formas pueden ser en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Y de qué va a depender ello? Va a depender principalmente de la forma en la que los átomos y las moléculas se encuentran enlazadas. Qué tan cercanía hay entre ellos va a significar la forma en la que están presentes. En un estudio más avanzado se han encontrado otros estados de la materia. Estos estados de la materia, pues muchos de ellos es muy difícil verlos a simple vista y se requieren de algunas técnicas, algunos estudios distintos para poder visualizarlos, o simplemente en las observaciones a través del espacio se ha podido ver que hay algunos cuerpos celestes que muestran tener un estado de materia distinto a los que conocemos. Y bien, de estos tres estados que nosotros conocemos, el sólido, líquido y el gaseoso, hay dos en particular que manifiestan ciertas particularidades y similitudes. ¿Cuáles son? El estado gaseoso y el estado líquido. Entonces, el estado gaseoso y el estado líquido tienen la particularidad que no tienen una forma definida. Entonces, al no tener una forma definida, siempre van a tomar la forma del contenedor que los tiene. Entonces, como siempre, van a tener una forma que van a adquirir en función de qué los está conteniendo. A estos dos estados en conjunto se les llama fluidos. Quiere decir que al estado líquido y gaseoso también se le puede llamar estado fluido. Y por eso ponemos esta definición que dice ahí, se denomina fluido a todo cuerpo cuyas moléculas tienen poca fuerza de atracción entre sí y siempre forma o toma la forma del recipiente en donde está contenido. Dicho esto, hacemos unas preguntas para tratar de adentrarnos en el tema que dice, ¿por qué al colocar cuidadosamente una aguja en la superficie del agua esta flota y al mover el agua se hunde? ¿Por qué cuando juntas aceite y agua no se unen? ¿Por qué algunos líquidos se derraman más rápido que otros? Estas preguntas se van a responder estudiando algunos conceptos que tienen que ver con estas propiedades de estos estados en particular, del estado fluido que aquí nos implica el estado gaseoso y el estado líquido. Una de esas primeras propiedades que caracterizan a los fluidos se llama tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Pues es una fuerza que causa la atracción que ejercen las moléculas que se encuentran en la superficie de un líquido. Y esto hace que se comporte como una finísima membrana elástica que puede soportar el peso de un cuerpo muy ligero. Algunos de ustedes alguna vez han visto que en los cuerpos de agua, en las pequeñas charcas, ven cómo los insectos pueden caminar sobre el agua. Esto se debe a esa propiedad que se llama tensión superficial. Otra forma de ver la tensión superficial es cuando ustedes van a nadar y cuando ustedes se avientan un clavado a una alberca. Entonces, cuando ustedes se avientan un clavado y si no realizan ese clavado de la forma correcta y entran en una forma descompuesta, van a sentir un golpe sobre su cuerpo. Si ustedes se lanzan al agua y no entran con las manos extendidas y con la parte de delante como pudiera ser la cabeza, entonces si caen totalmente de espalda o con la parte frontal del cuerpo hacia el agua, van a sentir un golpe sobre su cuerpo. Ese golpe es producto de la tensión superficial. Esa capa que cubre cualquier líquido se le llama tensión superficial.
Y bueno, existen algunas otras propiedades de los fluidos, como la cohesión, que es la fuerza de atracción entre las partículas, la adhesión, o por qué los líquidos se pegan a algunos otros sólidos, como por ejemplo el agua cuando se pega a una ventana, cuando va uno en un vehículo, la capilaridad, que es una propiedad en donde los fluidos a través de pequeños ductos pueden subir de una forma muy rápida, y está también la viscosidad. La viscosidad, que es la propiedad con la cual los fluidos tienden a moverse. Y entonces hay algunos experimentos muy sencillos que nos muestran lo que es la viscosidad. Por ejemplo, si nosotros derramamos al mismo tiempo sobre una superficie un poco de agua, un poco de miel y un poco de shampoo, no todos van a resbalar de la misma manera y van a llegar hacia abajo. La primera que llegaría será el agua, después otras sustancias como un shampoo, como la miel, como el aceite tardarán más debido a qué? A esto que se llama viscosidad. Con todo esto, pues podemos ver que estas son algunas de las propiedades que diferencian a estos estados de la materia, que les insisto, el que es el líquido y el gaseoso, que en conjunto se llaman estados fluidos o fluidos. Propiedad importante de las materias, de la materia, es la densidad. La densidad nos va a permitir conocer más a detalle algunas propiedades distintas para su análisis. La densidad es una propiedad de la materia en general, sin importar si está en estado sólido, líquido o gaseoso. Pero para el estudio que estamos viendo del estado líquido y gaseoso, entonces requiere de mucha importancia. ¿Qué es la densidad? Dice que la densidad es una propiedad específica de la materia que relaciona la cantidad de la masa con el volumen. Es decir, si nosotros dividimos la cantidad de masa de un cuerpo entre su volumen, obtenemos densidad. Y entonces ahí tenemos alguna muestra de cómo se simboliza la densidad. Y la densidad nos explica varias cosas. Nos explica, por ejemplo, por qué hay materiales que son más pesados unos que otros. Una forma muy simple de ver la densidad es si yo quiero tener una cantidad de masa de 1 kilogramo, por ejemplo, de plumas, necesitaré llenar un recipiente muy grande de plumas para poder alcanzar ese kilogramo de plumas. Pero si yo quiero tener 1 kilogramo de plomo, por ejemplo, de un metal, entonces necesitaré una pieza muy pequeña de plomo para que pueda obtener ese kilogramo de plomo. ¿Esto a qué se debe? A que el plomo es más denso, a que en la unidad de volumen que ocupan tiene más materia el plomo que las plumas. Y entonces la densidad se representa con esa letra griega que parece una P, que en realidad es una letra que se llama Rho. Y bueno, entonces si yo quiero obtener la densidad de un cuerpo, de cualquier cuerpo que yo quiera, que sea de un solo material, solamente divido su masa entre su volumen y listo. Ahí les presento yo en esa tabla de esa presentación que les mandé, unas diferentes grados de densidad de los distintos materiales, es decir, qué tanta cantidad de materia contienen una unidad de volumen de esos distintos materiales. Y podemos ver cómo van cambiando. Por ejemplo, el hormigón, si yo tuviera 1 metro cúbico de hormigón, dice que pesaría 2000 kilogramos. O si tuviera aluminio, pesaría 2700. O si yo tuviera 1 metro cúbico de hierro, pesaría 7800. Ahí podemos ver cómo van subiendo hasta llegar a ver que la sustancia más pesada es el petróleo. Eso cuando se refiere a sólidos. Del otro lado vemos a estas sustancias que están en estado fluido, como el aire, como el aceite de oliva, el alcohol, y podemos ver de la misma forma sus densidades. Vemos que el aire no es tan denso. Es decir, si yo pudiera extraer 1 metro cúbico de aire y lo llevara a una báscula, pesaría 1.2 kilogramos. Sin embargo, si yo llevo 1 metro cúbico de agua y lo llevo a una báscula, va a pesar 1000 kilogramos. Entonces, básicamente las densidades nos va a representar eso, cuánta materia contiene cada tipo de material que podamos ver en estas tablas. A partir de este concepto que es densidad, podemos contener o podemos obtener otra magnitud que se llama peso específico, donde básicamente lo único que se hace es multiplicar el valor de densidad por la gravedad para entonces referir ese concepto
a la fuerza de gravedad. Y listo, multiplicamos la densidad por la gravedad de la Tierra y nos obtenemos entonces el peso específico de cada material. Aquí cabe recordar que cuál es la diferencia entre peso y masa, que ustedes ya deben de conocer. Masa es la cantidad de materia. Peso es la fuerza que ejerce la Tierra a esa cantidad de materia. Y solo por hacer una referencia para que lo recuerden, si ustedes van a la Luna, ustedes van a tener la misma cantidad de masa. Pero ustedes yendo a la Luna no van a tener la misma cantidad de peso. ¿Por qué? Porque su masa va a ser la misma aquí y en cualquier parte del universo. Pero su peso va a depender de la fuerza de gravedad del lugar en donde estén. Y entonces, si en la Luna la fuerza de gravedad es distinta, entonces su peso va a ser distinto. Bien, una vez dicho esto, podemos decir que de forma general, la hidráulica es la parte de la física que se encarga del estudio de la mecánica de los fluidos, es decir, de estos materiales que se encuentran en estado fluido, ¿verdad? Dice enfocándose en el comportamiento de estos, ya sea en reposo o en movimiento. Entonces la hidráulica va a estudiar a quiénes, a los líquidos y a los gaseosos. Cuando se realizan los estudios de los fluidos en estado de reposo, se le llama hidrostática. Cuando realiza el estudio de los fluidos en movimiento, se le llama hidrodinámica. Y bien dice que la hidrostática es la rama de la hidráulica que estudia las propiedades de los fluidos en reposo. Y listo, hasta ahí terminamos nuestra primera presentación. Bien, vamos a continuar con esta segunda presentación, la cual, insisto, les compartí desde hace un par de semanas para que las revisaran como un material complementario de lo que viene en sus libros. Bien, decíamos entonces que cuando la hidráulica estudia a los fluidos en reposo, se le llama hidrostática. Uno de los primeros conceptos que estudia la hidrostática es la presión. ¿Y qué es la presión? Nos dice que es una fuerza aplicada perpendicularmente sobre cada unidad de superficie. Antes de abordar eso, vamos a hacer un recordatorio muy rápido de qué es fuerza. ¿Qué es fuerza? Fuerza es la capacidad de ¿qué? De provocar un movimiento en un objeto o de lograr que éste se deforme. Así de simple podemos definir lo que es fuerza. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza a una materia, a un material, ya sea en estado sólido, líquido, gaseoso, la única forma en la que podemos aplicar esa fuerza es a través de algo que se llama presión. Entonces, la forma más simple de ver la presión es la siguiente. Si yo aplico una fuerza a una pared, pero para poder aplicar esa fuerza a esa pared utilizo mi brazo y yo extiendo toda mi palma, esa fuerza se está ejerciendo a la pared en forma de una presión, es decir, una fuerza en un área. ¿Qué área? El área de mi mano. Si por el contrario, en vez de colocar mi mano, coloco solamente un dedo, la punta del dedo, la presión ahora será distinta, a pesar de que sigo yo aplicando la misma fuerza. ¿Por qué? Porque al tener toda mi mano extendida, tenía un área más grande, pero al colocar solo mi dedo, entonces el área es más pequeña. Entonces, de acuerdo a lo que vemos aquí, dice que la expresión para obtener la presión es fuerza sobre área. Entonces, de esta forma, puedo decir que si yo aplico la fuerza a la pared con mi mano, ejerzo una presión más pequeña. Pero si yo coloco en vez de mi mano solamente mi dedo, estoy disminuyendo el área, por lo mismo la presión aumenta, a pesar de que es la misma fuerza. A partir de este concepto es como funcionan muchas cosas. La más simple es, por ejemplo, una aguja con la cual se pueden utilizar para realizar distintas actividades en la industria del vestido, para que la aguja pueda traspasar diferentes materiales, se hace que la punta de la aguja sea un área muy, muy pequeña, de forma tal que cuando nosotros apliquemos una fuerza, esa área tan pequeña reciba esa fuerza y ejerza mayor presión y pueda atravesar. Si nosotros hacemos que esa aguja cambie la superficie por una más grande, va a ser más difícil que podamos llevar a cabo esa actividad. ¿Por qué? Porque entonces al cambiar el área, cambia la presión.
Y bueno, esa es una forma fácil de ver lo que es presión. Presión, decíamos, de acuerdo a la definición que vemos, es igual a fuerza sobre área. Entonces, la presión, sus unidades de dimensión son newton sobre metro cuadrado para sistema internacional. En este caso, a esa unidad de dimensión se le va a llamar pascal. Ahora bien, si sabemos que entonces la presión es la fuerza que se ejerce sobre un área, de acuerdo a lo que ya hemos visto y lo que hemos explicado, podemos ver que los estados de la materia están a nuestro alrededor de diferentes formas. Y vimos que entonces están en estado sólido y están en estado fluido. En estado fluido podemos darnos cuenta que se encuentran de forma de líquidos y de gases. Y podemos ver que a nuestro alrededor hay muchos líquidos y gases. Es más, nosotros estamos inmersos en un gas. ¿Cuál es? La atmósfera. Esta capa de gases que recubre la Tierra, que se llama atmósfera, pues es un fluido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muy fácil. Si nosotros, así como planteábamos en el ejemplo anterior, vamos a nadar y nos sumergimos en agua, nos estamos sumergiendo en un fluido. En el momento que ustedes se sumergen en el agua, entonces ustedes, cuando se sumergen, están cargando encima de ustedes todo ese fluido que está arriba de ustedes, vaya la redundancia. Quiere decir que esa agua está generando un peso sobre ustedes y el peso es una fuerza. Al ejercer ese peso sobre ustedes, esa fuerza sobre el área que es su cuerpo, entonces está generando una ¿qué? Una presión. Y entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho, dice aquí la fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes de un recipiente que lo contiene siempre actúan de forma perpendicular a esas paredes. ¿Qué quiere decir? Que entonces todos los fluidos van a ejercer una presión sobre el contenedor que los tenga. Lo mismo que si ustedes se sumergen dentro de un fluido, va a ejercer también esa presión. Nosotros por estar aquí en la Tierra, al estar inmersos en la atmósfera, estamos sufriendo una presión. Encima de nosotros estamos cargando todo ese gas que conforma la atmósfera. Entonces a eso se le llama presión. Si nosotros nos sumergimos en el agua, estamos cargando el agua que está encima de nosotros. A eso se le llama presión. Si nosotros metemos agua dentro de un contenedor, las paredes de ese contenedor están soportando el peso de esa agua. A eso se le llama presión también. Si nosotros metemos un gas dentro de un recipiente, también estamos generando una presión. Entonces, con esto podemos ir definiendo algunos conceptos de presión. Y por ejemplo, la presión que ejercen los líquidos dentro de un contenedor se le llama presión hidrostática. Si una persona se mete a nadar dentro dentro del mar, por ejemplo, va a tener cierta presión, pero conforme más profundo se sumerja, la presión va a aumentar. En algún instante va a ser difícil que pueda profundizar más. ¿Por qué? Porque va a ser tanta la presión que ejerce el agua sobre él que va a provocar que incluso pueda perder hasta la vida. Y esto establece muchos principios del por qué el día de hoy el ser humano le es muy difícil poder explorar profundidades del mar, esos lugares que se llaman fosas abisales tan increíblemente profundos. ¿Por qué? Porque no se han podido desarrollar los mecanismos, la tecnología, los transportes que puedan soportar toda esa presión, o dicho de otras palabras, soportar todo el peso de esa agua encima de ellos para que puedan sumergirse. Bien, ahí tenemos unos ejemplos de cómo es la presión hidrostática en cuanto a fluidos, la presión que ejercen los fluidos cuando están contenidos. De forma muy simple podemos ver ahí en la imagen unos cilindros. El primero de ellos pareciera que es una especie de esos recipientes que tienen agua. Y si nosotros les hacemos unos pequeños agujeros, pues el agua comienza a salir producto de esa presión, de esa fuerza que ejerce. Al no haber nada que lo contenga, pues va a salirse. En la segunda imagen podemos ver dentro de un cilindro que existe un líquido y adentro de él hay una figura como de un triángulo. Entonces, quiere decir entonces que
este fluido está ejerciendo presión en las paredes de ese cilindro, pero también está ejerciendo presión en esa figura que está contenida en ella. Si yo quiero sacar el valor de la presión hidrostática o de la presión que ejerce un fluido en un contenedor o en algún lugar en donde estemos, vemos ahí una expresión de presión hidrostática que dice que es igual a la presión, para poderla calcular, tiene que multiplicarse la densidad del líquido del cual se habla por la profundidad o altura h a la que se esté y por la gravedad. De esa forma puedo calcular qué presión hidrostática genera el líquido sobre algún objeto que esté. La presión, existen mil formas de medir la presión, muchas formas de medir la presión y muchas unidades de dimensión. Colocamos ahí una tabla de muchas formas en la que se ha medido la presión a través de los distintos sistemas de mediciones que existen. Esta tabla solamente es de referencia. A alguien se le ocurrió colocar o desarrollar una unidad de dimensión que se llama atmósfera, los milímetros de mercurio, las libras sobre pulgada cuadrada, los newtons sobre metro cuadrado o pascales, y así sucesivamente. Esto solamente es de cultura general para que vean que la presión se puede medir a través de diversos sistemas de medición y siguen avanzando muchos, muchos más, aunque para nuestro estudio que estamos viendo de una forma muy simple, la presión la vamos a tratar de expresar exclusivamente en pascales. Ahí podemos poner un ejemplo, una ilustración, en donde se ve lo que les decía, que una persona, por estar aquí parada en la Tierra, recibe una presión atmosférica. Esta presión sería igual a ¿qué? A todo el aire que está contenido encima de él. Y entonces, si esta persona está muy cerca del mar, la presión es mayor, pero si esta persona está encima de una montaña, la presión es menor. ¿Por qué? Porque tiene menos cantidad de aire que está sosteniendo. Entonces, al igual que la presión hidrostática, existe algo que se llama presión atmosférica, y bueno, dice que se llama de atmósfera a esa capa de aire que cubre la Tierra. La presión atmosférica es la presión que el aire ejerce su peso sobre los cuerpos, y esta presión, tal como lo estamos viendo, va a depender de la altura a la que estemos. Solo por indicar algún ejemplo, entre más cerca se esté de la Tierra, existe mayor presión, entre más lejos se esté de la Tierra, no existe presión y por lo mismo ya no hay esta mezcla de gases y mucho menos oxígeno, que es la que permite la vida. Existen algunos conceptos que dicen que es presión absoluta, que es en el caso de que nosotros midamos presión en un fluido dentro del agua, tendríamos que sumar la presión atmosférica más la presión hidrostática para que tuviéramos una correcta medición de presión. Y bueno, ahí vienen algunos de los primeros físicos matemáticos que se encargaron del estudio de los fluidos y de estos conceptos como expresión, que es Blaise Pascal. Y Blaise Pascal estableció un principio en el que dice que la presión que se ejerce en un sistema cerrado siempre se va a transmitir a través de él en todas las direcciones y de la misma forma. Este principio de Blaise Pascal, o principio de Pascal, establece que si yo ejerzo presión en un contenedor pequeño y lo transmito a un contenedor grande, la presión siempre va a ser la misma. Y este principio de Pascal se utiliza para el desarrollo de herramientas como el gato hidráulico que nos permite transferir fuerza a través de este pequeño principio. Y listo, de esta manera muy rápida vimos algunos conceptos que nos sirvan de preámbulo para que podamos empezar a ver nuestras actividades. El día de mañana desarrollaré, les compartiré otros videos de algunos ejemplos que vienen en su libro para que vean cómo se tienen que ir resolviendo y a partir de ello podamos ir difuminando todas las dudas sobre lo que tengamos. Estoy al pendiente de sus comentarios. Ya saben, ya les compartí algunos medios de comunicación. Les pasé mi número telefónico dentro de la primera actividad cuando les mandé yo los criterios de evaluación. Les pasé mi número telefónico, correo electrónico, así es que estoy a disposición o incluso a través de la plataforma. Si alguno de ustedes pretende alguna comunicación distinta, puede hacerlo a través de su jefe de grupo que me haga llegar algún mensaje para poder estar en contacto con ustedes. Bueno, de antemano agradezco su atención
Insisto, iremos colocando más videos para que puedan irlos viendo al tiempo que tengan la oportunidad, y puedan ir viendo y aclarando algunas dudas. Por su atención, muchas gracias y que tengan excelente tarde.